Cuentos de salud. Todo sobre la salud. Salud mental, sexual. Salud integral. Con Verónica Delgado y Eusebio Rubio. Y estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes en su programa Cuentos de Salud, una emisión más de Radio Mente Abierta y AMSAC colaborando en todo lo que se puede, trayendo noticias, trayendo comentarios, trayendo temas acerca de la salud sexual, y pues estamos muy felices de estar esta noche con Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Pues bien, un programa más, siempre de interés, siempre investigando temáticas que tienen que ver con salud sexual, salud mental, y bueno, pues con muchas noticias interesantes. Pues empezamos, bueno, más bien continuamos con la coordinación de la sección de sexología médica en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que sí, está muy interesada pues en colaborar con AMSAT. También ya les he transmitido pues este espacio que tenemos aquí en Radio Mente Abierta, que es un espacio de difusión que vamos, realmente es muy valioso para difundir temas de interés de nuestras temáticas, y bueno, esperemos que pronto podamos... Viene muy al canto de los que están los psiquiatras, cuidan la salud también. No, por supuesto, pues son nuestros temas, la salud mental y la salud sexual, son nuestros temas. Y bueno, pues lo más seguro es que pronto tengamos la colaboración de algunos de nuestros colegas psiquiatras. Ya los estaremos invitando para que participen, que estén con nosotros aquí en cabina, aquí en nuestros micrófonos. Y pues lo interesante es que ahora, afortunadamente, con esta tecnología que tenemos, muchos colegas que están fuera del Distrito Federal, nos podamos contactar a través de Skype o de algunos otros medios, pues para que nos platiquen, porque cada uno tiene sus disciplinas, sus áreas de trabajo, sus áreas de interés, y bueno, ya les estaremos dando noticias. Así que pues yo les invito a que nos sigan, a que se conecten. Ya saben que es muy fácil establecer contacto a través del chat de la estación, que justamente yo no me he conectado, lo haré en unos segundos. Ya más que deje de hablar, me conectaré en unos segundos. Ya están bastante conectaditos, muy bien. Y también puede ser a través del teléfono, que es una maravilla el teléfono, a todos nos tiene locos el teléfono, no nos deja en paz, casi lo vamos... Absortos y distraídos. Casi lo vamos a poner como una clasificación más en los manuales, ¿no? Esa conducta compulsiva de estar viendo los mensajes en el teléfono. Conectividad continua, conectada. Conectividad compulsiva, perdón. Conectividad compulsiva, qué horror, pero bueno, así que aprovechenla para conectarse con nosotros, y ya saben que el número para contactarnos es 55 12 02 23 14, 55 12 02 23 14, Facebook de la estación, el tuyo, Eusebio. El mío, Eusebio Rubio Aureoles. Directamente me pueden conectar. Ahorita me conecto porque estaba medio apagadón, pero con mucho gusto a través de Facebook me pueden echar mensajitos, comentar el programa y desde luego pues sugerirnos temas para el futuro. Entonces, bueno, estamos en contacto, y los que no se animan a contactarse, bueno, está bien, pues escúchenos. Ya saben que hay muchas formas de escucharnos, en vivo o a través de un medio que yo todavía no entiendo cómo funciona, pero funciona muy bien, que son los podcasts. Entonces, nos pueden bajar, ustedes inscríbanse. No te has querido inscribir. No, ya estoy inscrita. Yo estoy inscrita desde Tánatos, yo estoy inscrita. Así pues que, entonces pícale y óyete, eso es todo el asunto. No, yo estoy inscritísima. O sea, solitito se bajan. Lo que no sé es cómo, yo todavía no acabo de entender, pero inscríbanse. Y entonces ahí nos podrán escuchar todas las veces que quieran. Y bueno, pues el tema de hoy es muy interesante y pues tiene que ver con la salud sexual femenina. Con la salud sexual femenina y entonces, con la vida sexual femenina, y con algunas cosas que hay que hacer para reconocer y saber que, bueno, pues es parte de la vida sexual o no. ¿Sí? O no, pues sí, de la vida sexual, pero no, que requiere la acción
de salud en un momento dado, ¿no? Y de conocimiento, fíjate, porque pues empezamos nuestro tema y bueno, también nos traes noticias. Sí, ¿no? sí. Yo entraré a nuestro tema principal haciéndote una pregunta para que luego nos platiques de las noticias, nos des una base de tus noticias. ¿Hablar de eyaculación es solamente un tema de varones? Pues ya le pusiste que no, ¿verdad? El título, porque también hay eyaculación femenina. Y lo que estaba yo reflexionando cuando venía para acá, ya que habíamos, se aproximaba, ¿no? La temática que habíamos acordado de hablar de la eyaculación femenina, es que esta temática generalmente no se cubre en las temáticas de salud y de medicina, si no es un tema específicamente de sexología. Es una cosa curiosa, ¿no? Y al ratito que revisemos en las noticias, me adelanto, una de las noticias que traigo es una noticia científica, pero que se puso a revisar todos los estudios disponibles científicos respecto a este tema de la eyaculación femenina, y está re interesante, ¿no? Lo que se encuentra ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es la temática de hoy. La eyaculación femenina es algo que hay que saber que existe, hay que ver un poco cuáles son sus características, un poco cómo es que se fue aclarando toda esta confusión y hasta dónde vamos en la aclaración del conocimiento. Y bueno, y aparte del solo el conocimiento, hay que practicarla, hay que procurarla. Bueno. Porque es una experiencia realmente que tiene que ver con el placer y es muy gratificante. Entonces, pues ya platicaremos de eso. Digo el bueno porque ¿y no traes noticias también? Sí. Noticias de las que no tienen mucho que ver y de las que sí tienen mucho que ver. Con el tema, no siempre tiene que ver. Una preocupantísima, 50% de las escuelas rechazan pláticas de educación sexual, en una publicación de Tamaulipas, y vamos a revisar qué es lo que nos dicen en este medio que es Milenio, en su edición de Tamaulipas. Y la otra es una muy interesante, es un reportaje sobre una campaña de Amnistía Internacional que se llama Mi Cuerpo, Mis Derechos, campaña por los derechos sexuales, y que está también sumamente interesante. Lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante con la evolución, el desarrollo, ay, qué elegante lo estoy viendo, del programa, o sea, con el chorro que vamos a estar echando. Muy bien, pues entonces empecemos con nuestros temas y regreso a mi pregunta. Eusebio Rubio, ¿la eyaculación es solo masculino? Pues no, lo que pasa es que durante mucho tiempo se pensó que sí, durante mucho tiempo en el tiempo reciente, ¿no? Sí, durante mucho tiempo. ¿Tiempo reciente estamos hablando de pues en nuestros tiempos, pues, en los que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? En lo que nos ha tocado vivir a unas 2 o 3 generaciones hacia atrás, pues sí ha habido una como creencia de que eso de eyacular es una cosa masculina, ¿no? Pero, pues no, el asunto ha venido a ser que la experiencia era una experiencia que podía ocurrir, ¿no? Entonces, el asunto está muy interesante, y voy ahora a referirme a lo que pasó en Estados Unidos, básicamente, que es donde está el centro del conocimiento médico mundial y donde creen que tienen todo el saber, ¿no? De repente tienen que andarse dando sorpresas de que estos descubrimientos, pues en realidad, pues ya tenían pues muchísimo tiempo de haberse descrito. Fíjate que con los estudios de Masters y Johnson, ¿estamos hablando de qué estamos época? Hablando de 1957, 58, 59, los hicieron, estuvieron varios años haciéndolos y ya los publicaron en 1966. Ahí recuérdanos quiénes fueron Masters y Johnson. Pues Masters y Johnson son unos investigadores muy reconocidos, de quienes muy nos famosos, escuchan, que pues se dedicaron a tomar mediciones de lo que pasaba con la respuesta sexual. Se dedicaron a medir la presión arterial cuando tenía alguien relaciones sexuales, medir la frecuencia cardíaca cuando alguien se masturbaba, medir qué le pasaba a la velocidad de flujo sanguíneo, qué le pasaba a la frecuencia respiratoria, qué le pasaba a la piel, qué le pasaba a la congestión sanguínea, qué le pasaba al cuerpo
digamos, en sus manifestaciones. Y bueno, de alguna manera eso generó una, pues, primero gran sorpresa y luego una especie como de incredulidad de que las cosas pudieran ser descritas así de precisamente, pero bueno, muy bien. Ahora, regresando al tema de la eyaculación femenina, ocurre que ellos no vieron eso, no lo describieron, ergo, no existe. Ahora sí que los científicos luego son como Santo Tomás, lo que no veo no está, ¿no? Claro, pues. Y lo que no veo no existe, y eso un poco pasó con la eyaculación femenina. Estas descripciones muy científicas de la respuesta sexual, de lo que pasa con el cuerpo, con estas primeras descripciones, digamos ya del mundo científico moderno, digamos, pues efectivamente resulta que no tenían nada, no pasaba, ¿no? Y bueno, pues fueron muy poderosos en convencer de que esa era la historia, ¿no? Así, bueno, pues todo el mundo, los que leímos a Masters y Johnson en sus orígenes, pues sí, nos quedamos muy convencidos de que eso así era, y los que no teníamos su experiencia personal con la eyaculación femenina, pues tampoco teníamos ni idea de qué pasaba, pues siendo hombres, pues todavía más, ¿no? Porque pues eso es una cosa que les pasa a las mujeres. Y total, ese era el estado de cosas, digamos, oficial de la sexología, te puedo decir que en 1979, y luego ya de repente me siento viejito hablando tanta historia, pero en 1979 ocurrió que... Nadie dijo lo contrario. Sí, nadie dijo nada. En 79 hubo un Congreso Mundial de Sexología aquí en México. Vino Masters, vino todo el mundo, vino todos los que andaban metidos en el ajo de la sexología mundial. Y pues nadie hablaba. Por ahí tengo todavía el libro de resúmenes. Nadie dijo nada, haz de cuenta que no existía, ¿no? Ni un trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en Estados Unidos una muchacha que eyaculaba, y que tenía la experiencia, le comentó a una sexóloga, ¿no? A un grupo de sexólogos, ¿no? Una de ellas, Beverly Whipple, que conoces bien, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que eyaculas? Todo el mundo pensaba que si un líquido salía en el momento de estar teniendo relaciones sexuales o teniendo un acto de autoerotismo, de masturbación, pues ese líquido tenía que ser orina, ¿no? Ese era un poco el pensamiento médico oficial, ¿no? Entonces estos, pues bien científicos, dijeron, a ver, vamos a pues danos chance de recolectar el líquido para ver, pues se hace ahora ya con las tecnologías, pues podemos analizar químicamente qué es lo que tiene este líquido. Pero estamos de ¿cuándo estamos hablando? 1980, 1980. Fíjate, estamos hablando desde los primeros estudios ya con mediciones y la metodología más precisa de Masters y Johnson de los 60s. Hasta 1980. Sí, 79, 78, 80, por ahí fueron estos que estoy platicando. Pasó realmente mucho tiempo de identificarla como parte de un evento, de toda una cascada de eventos fisiológicos. Y eso que te platico fue sexual. Una mujer. ¿No? Sí. Una mujer. A ver, y entonces lo que se dieron cuenta es que, y además le pidieron, a ver, danos una muestra de orina y vamos a comparar tu muestra de orina con una muestra de este líquido. Y entonces, pues se dieron cuenta que eran dos cosas distintas. Dos sustancias diferentes. Claro. Una olía a orina, ¿no? Y la otra, pues no. Una mancha, ¿no? Cuando se caen gotitas de orina en una sábana, pues se queda la manchita, ¿no? Amarilla por los componentes. El líquido de lubricación, el líquido de eyaculación, ese no mancha. Es interesante que nomás, de repente ya se desaparece, se evapora. Y no deja la mancha. Pero lo más interesante de todo es que químicamente también era diferente. Son diferentes, orina, ¿no? Claro. La composición de los líquidos no fueron iguales, ¿no? Entonces dijeron, carambas, entonces efectivamente estamos ante un fenómeno distinto a el dejar salir la orina, es decir, ante el escape de orina que dicho sea de paso, se sospechaba y que efectivamente puede ocurrir en las relaciones sexuales. Una mujer de repente puede tener un escape de orina
y pues es una cosa que es manifestación de una cierta insuficiencia en el sistema, en su sistema de destejado pues de la orina, y este sistema pues está de alguna manera dejando escapar, y pues había una cierta o hay una cierta etiqueta de que bueno, en esos casos habría que hacer algo para evitar la salida de orina. Y lo que fue muy generador de un cambio muy grande fue la conciencia de que, espérate tantito, estas mujeres que están teniendo esta expulsión de líquido, esta eyaculación durante sus encuentros sexuales, y ese líquido no es orina, pues ¿por qué las vamos a patologizar o quererles quitar eso si es parte de la experiencia? Como estabas ya mencionando. ¿Hubo alguien que lo consideró como un problema? Sí, yo creo que muchos hasta la fecha. ¿Llegó a ver a alguien? Cuéntanos. Yo creo que muchos hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Déjame decirte que todavía hasta la fecha el tema sigue siendo controvertido. Y una de las razones por las cuales es controvertido es que no se ha podido identificar con mucha claridad de dónde viene tanto líquido, sobre todo en algunas mujeres que eyaculan volúmenes importantes, ¿no? ¿Cuánto es un volumen importante? Pues varios centímetros, ¿no? Cúbicos. Ah, mira, pues aquí tenemos, ¿no? Una botellita. Esta botellita tiene 200, no tanto, ¿no? No, ni siquiera 100, no tanto. 50, no tanto. Pero sí 20 o 15, sí, ¿no? Y ahí se puede dar una idea. Las botellitas estas, pues una botella de 200, para los que no se han fijado en cuánto se toman, pues es como un vaso, un vasito, un vaso de agua pequeño, chiquito, sí. un vaso ya mediano es como 250 mililitros, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco es un vaso de agua lo que sale, no es una cantidad tan grande, ni es un chorro muy grande, ¿no? La orina sí, por ejemplo, ¿no? La orina sí pueden llegar a ser 300, sí. Pero aquí, sí, de todas maneras, es una cantidad importante. Sí, por supuesto. ¿No? Y hay una discusión grande de dónde viene, ¿no? Y ahí está, digamos, otro capítulo que es la discusión fisiológica de la eyaculación femenina, ¿no? Y bueno, así es que se empezó a hablar, ¿no? Y entonces el tema ha estado entre que no, eso no existe, dicen algunos, pero mira, yo me empecé a percatar de este tema por ahí de los 80s, y empecé a notar una cosa. Cuando se hablaba del tema y se daba una clase, por ejemplo, en la universidad o en algunos otros ámbitos, ¿no? Y tenías una audiencia donde estabas hablando de lo que pasaba con el cuerpo y con las relaciones sexuales o con la experiencia sexual, el punto está en que en las audiencias con altísima frecuencia, ahora ya menos, porque hoy ya se hizo más conocido el tema, pero antes, que estaba así medio raro, que nadie sabía de esto, pues, digo, por lo que te digo, nadie de este mundo occidental, ¿no? O de nosotros, pues, de los que nos ha tocado este lado de la vida. Pues ocurre que siempre había una o dos chavas que aparecían, o hombres, decían, yo sí, mi novia de esto le pasa, sí, eso yo, fíjese, qué bueno que ya lo platico, porque entonces ha habido de entonces para acá una suerte de normalización del fenómeno. O de entender el fenómeno. Eso es lo que es normalización, es decir, el sentido de decir, ok, esto es normal, y esto es parte del proceso, parte de la vida, y ya no hay alarma ni sensación de decir estoy mal o estoy mal hecha o esta cosa, ¿no? Pues sí, pues es que la angustia respecto al cuerpo es una cosa que a muchísima gente le da mucha lata, ¿no? Y bueno, y también es importante saber que esta es una experiencia que ocurre en qué fase de la respuesta sexual. Pues es que eso es lo que yo te había dicho, que no es variable, ¿no? En muchas mujeres es algo que ocurre al parejo del orgasmo, ¿no? Es decir, es una experiencia orgásmica, es una eyaculación parecida a la del hombre, que está bastante más sincronizada con el orgasmo.
pero no siempre, a veces es en la meseta, en esto que se llama la meseta, digamos, una fase de intensa excitación y de que el orgasmo se aproxima y luego aparece la eyaculación, el orgasmo todavía no llega, y a veces es al revés, a veces ocurre el orgasmo y está muy intensa la excitación todavía y de repente ocurre la eyaculación, es decir, no hay una sincronización muy precisa en las circunstancias, ni digamos, una equivalencia de la experiencia, siempre, en todos los casos, ¿no? Es decir, a una mujer de repente le puede ocurrir asociada al orgasmo, de repente antes del orgasmo, o de repente no ocurrir, ¿no? Sí, pero estás hablando que son segundos en cuanto a tiempo, digamos, ¿no? ¿Segundos o segundos cómo? O sea, en cuestión de tiempo, porque dices, bueno, puede ser antes del orgasmo o durante el proceso de la meseta o inmediatamente después del orgasmo. No, a veces son un poquito más de segundos. A veces sí es algo que no está, que vamos, que ocurre la eyaculación y el orgasmo ni ha ocurrido y a veces ni ocurre, ¿no? Entonces, sí, esa cosa es la que a veces hace la experiencia no muy... ¿qué pasa? Porque no es equivalente exactamente a la eyaculación masculina, ¿no? Que bueno, también son dos fenómenos distintos, la eyaculación y el orgasmo masculino, pero que se sincronizan la enorme mayoría de veces, ¿no? Así es que bueno, ahora fíjate, ahorita para contrastar cómo estos conocimientos que ahorita estoy relatando, la historia de 1978, 79, 80, 81, el libro de Beverly Whipple con los otros autores, Ladas y Perry, salió, si mal la memoria no me falla, en 1981. Entonces, si mi memoria no falla, 80, 81, no estoy con... Es un libro que habla del orgasmo. No, este se llamaba, este es el libro de Beverly. No, este libro se llamaba El Punto G y otros descubrimientos importantes en la sexualidad humana, ¿no? Es el libro donde se relata, aunque antes del libro sí alcanzaron a publicar esto que te platico, ¿no? Eso en una revista de sexología que se llama Journal of Sex Research apareció el artículo y entonces todo el mundo que estábamos en ese momento muy estudiosos, muy académicos, levantamos las cejas y dijimos, pero ¿cómo? ¿De qué están hablando estas personas? Y bueno, pues sí, ¿no? Ahora fíjate, eso nos pasó a nosotros, pero fíjate, déjame leerte el resumen de una revisión aquí que salió hace unos años, que se llama, bueno, una revisión histórica, la historia de la eyaculación femenina, ¿no? Que es lo que te estaba comentando. Dice, para los médicos, los anatomistas y los psicólogos en el Oriente y en el Occidente se han descrito estas cuestiones de la eyaculación femenina. En la Asia antigua era muy bien conocida y mencionada en varios textos taoístas, empezando en el siglo IV. El concepto antiguo de los chinos, ancient, no me atrasaba la traducción, el concepto antiguo de la eyaculación femenina como independiente de los fenómenos reproductivos, y se apoyaban en escritos todavía más antiguos de la India, ¿no? Entonces, esta es una cosa muy chistosa que a mí pues no me deja de llamar la atención. ¿Qué pasó con ese conocimiento? Pues ¿qué les pasó a los asiáticos? Dios mío, ¿dónde quedaron? Pues allá no se les olvidó. Lo que pasa es toda esta moda de estar con esta investigación moderna, y de repente, pues la ignorancia, ¿no? Es decir, ese es un conocimiento que estaba en aquella cultura, no en la cultura occidental. La cultura occidental estaba bastante ignorante, ¿no? Es que los hindúes y los chinos tienen hasta consejos que todavía siguen siendo muy eficientes para la vida erótica, ¿no? Porque ha formado parte de la cultura y ha tenido, no exactamente libre de condena y de pena, porque también allá están apenados y penosos, pero ciertamente no la carga de condena que ha tenido en el occidente, ¿no? Sí, y han sido realmente, o sea, me parece que son
O sea, ellos sí saben observar, no sé cómo expresarlo, son muy fenomenológicos. O sea, realmente observan y describen lo que ven sin poner una interpretación de por medio, como se hace en la investigación. Observas, mides y entonces sacas tus conclusiones, ¿no? Que eso ya va de por medio algo que te entorpece, ¿no? Y eso es lo interesante justamente de todo esto que nos estás platicando, que simplemente observan y describen lo que observan. Y entonces toman lo que escribieron todavía más atrás, imagínate, del siglo, ¿qué? ¿Cuarto? Pues sí, del siglo IV fue el escrito ese que sí, estaba por haciendo eso, la del siglo referencia, el artículo IV, que estaba imagínate, mencionando. y todavía hacia atrás toman pues alguna nota de alguien por ahí, y bueno, esto es lo que está pasando y no se metieron a ver por qué, cuándo, cómo, en dónde, si se repite, no se repite. Están describiendo un fenómeno y lo que lo hace interesante, bueno, porque estamos hablando cuestiones muy teóricas de que si aparece o no aparece, desde cuándo se empieza a poner atención. ¿Cuál es la experiencia? Y aquí ya esa es otra pregunta que yo te hago. ¿Qué te han logrado tal vez transmitir las personas o las mujeres que te comentan, o los varones? ¿Por qué no? Cuando te dicen sí, o ya nos decías, ¿no? Algunos alumnos en algunas aulas. ¿Cuál es la experiencia de la mujer que eyacula? Que sabe que con determinada estimulación o nivel de estimulación, cuando realmente hay un estímulo suficientemente bueno, intenso, ¿cuál es la experiencia? Bueno, yo creo que hay dos. Llevándolo ya a lo subjetivo, más sí, que a lo yo creo que en el plano muy subjetivo, descriptivo. en el plano subjetivo hay dos cosas que se ven con frecuencia, ¿no? Una es la sorpresa y el no entender qué pasa. Desafortunadamente tenemos una cultura de tan poca familiaridad con nuestros cuerpos y tan poca familiaridad con nuestras reacciones eróticas, que una respuesta que es menos frecuente que lo típico, con mucha frecuencia se traduce ya en el plano de la experiencia subjetiva, en la sorpresa y la incomodidad, en el pensar que algo está mal y en el sentir alivio cuando se entera de que se trata de una respuesta fisiológica normal, sin mayor trascendencia, más que parte de la vivencia sexual. Otro grupo de mujeres que va aumentando en su proporción, digamos, de lo que me toca a mí entender, son mujeres que tuvieron la experiencia, se conectaron y se enteraron, digamos, de la naturaleza fisiológica, normal, sin problema, de la eyaculación femenina, y que la han integrado en su vida de una manera eficiente y exitosa. Unas de ellas lo gozan muchísimo, ¿no? No todas, y esto también es importante, porque luego cuando habla uno de estos temas que no son la experiencia típica, se corre el peligro de estar como tratando de dar la idea de que hay un nuevo estándar, ¿no? De que ahora todas las chavas que no eyaculen, no, están perdiéndose la neta del planeta. Y no es así, en realidad, ¿no? En realidad no es algo que pudiera calificarse como superior o inferior, sino ciertamente distinto y muy disfrutable por aquellas que lo han integrado a su experiencia, ¿no? Y muchas veces el relato es de intenso placer y de gusto que haya ocurrido, ¿no? Hay veces que las mujeres le relatan a uno que efectivamente tenemos que comentar a Ever, que efectivamente de repente encuentran como una forma de estimulación donde es más posible la eyaculación. Y entonces de repente las buscan con sus parejas y dicen, bueno, vamos a ver si ahora sí, y entonces están ahí. O sea, no resulta desagradable, es una forma, cuando se logra integrar en la experiencia, muy importante de placer. Es placentera. Ever ya se va. Sí, ya se va. Nos sigue escuchando en el celular. Muy bien, Ever. A ver, qué bueno que nos sigue escuchando. Déjame comentarlo, porque Ever por ahí nos escribió en el chat. Leí que hasta 400 mililitros. 400 mililitros son 2 de estas botellitas, son estas 2 que están aquí.
Dos que estás tapando. Dos que estoy tapando con mi manita, pero bueno, ahí estoy enseñando la cámara. Sí. Y pues es mucho. Sí, es mucho. Es mucho, Ever. Y es que lo que pasa, y esa es parte de la problemática de este tema, de repente se vuelve como un tema sensacionalista, ¿no? Inclusive en la porno del internet, si tú le buscas eyaculación femenina, salen unos chorros y medios litros expulsados por las chavas. Sí, pero que eso se ha podido ver. Qué barbaridad. Uno de los, no, de veras, el artículo es que traigo. Sí, pues ponle, vas a ver, ¿no? Nos va a salpicar aquí. No nos salpica porque es una pura imagen. Ajá. Pero ciertamente estos grandes volúmenes, habitualmente, si la mujer eyacula, es una mezcla con orina. Y es una cosa que ha aprendido a expulsar la eyaculación, relajar su esfínter, y entonces, pues sí, por eso el gran volumen se completa con la orina, digamos, ¿no? Se han dado a la tarea de diferenciar estos en la revisión que traemos en el noticiero, que por cierto ya se nos está yendo el programa y nada de noticiero. Bien, hay tiempo. Sí. Ahorita lo vamos a ver en detalle, cómo de repente la composición de algunos de los líquidos está mezclada, ¿no? Y tiene componentes de orina y tiene componentes de líquido de eyaculación. Entonces, no, sí es un poco mucho, ¿no? Lo que dicen por ahí que es, ¿no? En realidad, pero bueno, también la mayor parte de mujeres que eyaculan, pues no se andan midiendo, ¿no? Eso es otra cosa que hay que estar diciendo. No. ¿Qué cantidad no se ponen una pipeta ahí para estar midiendo? Sí, no, fíjate que eso es una cosa así. Sí, pero sí, tal vez es parte de... Uh-huh. Tienes razón de lo que se piensa, ¿no? Bueno, pues no le hemos dicho a Jaime, pero nos vamos al noticiero. No le hemos dicho, ya le está diciendo. Bueno, ya le estamos diciendo, pero pues ahorita en cuanto digas. Y Eusebio Rubio. Aquí en su programa Cuentos de Salud. Nuestro tema de hoy, que es muy interesante y controversial, como bien ya lo platicamos, es eyaculación femenina. Pero antes de continuar, vamos con las noticias que nos traes esta noche, Eusebio. A ver, platícanos. Con mucho gusto, ya habíamos anunciado. La primera es una noticia de Milenio en su edición de Tamaulipas y dice así: 50% de escuelas rechazan pláticas de educación sexual. El subtítulo dice: verifican métodos de difusión por lo cual se prohíben este tipo de pláticas. Dice aquí: después de que la Unión Nacional de Padres de Familia de la zona sur de Tamaulipas, comentario al margen, tú sabes que la Unión de Padres de Familia es un grupo de derecha que ha protestado muchas veces por la educación sexual y muchas veces por la aportación y aplicación de datos. Y hay una enorme discusión de su representatividad. Hay otra institución, otra asociación de padres de familia que es mucho más grande y que siempre ha dicho que no están en contra, pero ellos están diciendo que están en contra. Entonces fíjate nada más lo que pasó. Después de que la Unión Nacional de Padres de Familia en la zona sur de Tamaulipas diera a conocer que el 50% de las instituciones de educación básica públicas y privadas rechazan que se les den pláticas a los jóvenes sobre sexualidad por considerar el tema muy delicado. Muy delicado. El secretario de Desarrollo Social y Humano en Madero, Ciudad Madero, José Luis Martínez Navarro,
dio a conocer que deben revisar los métodos que están ocupando para hacerle llegar la información a los jóvenes, ya que en ocasiones pueden ser muy grotesco, por lo que las instituciones impiden proporcionarles información. Manifestó que en el caso de Ciudad Madero, a través del Instituto de la Juventud, han podido llevar a las escuelas pláticas sobre embarazos no deseados, alcoholismo, sexualidad y otros tipos de temas con personas especializadas en cada área y debidamente certificados, lo cual les ha abierto las puertas en todos los planteles educativos, ya que les muestran a los directivos una propuesta de educación sexual bien fundamentada y con manejo adecuado, por lo que desde esta perspectiva señaló que hay apertura en estos temas dentro del sector educativo. Bueno, quise yo citar la nota, porque ya ves que hemos estado hablando ahora muchas veces de las cosas que salen, ¿no? De educación sexual aquí y allá, y que fulanos aquí están todos muy activos, todo el mundo está poniendo las pilas. Y buscando. Y bueno, yo creo que esta nos habla de una realidad pues no muy agradable, que es efectivamente estamos todavía con una importante oposición, digamos, y esa oposición pues muchas veces está hecha, yo no sé, los profesores no están tan mal entrenados, eso hay que decirlo, ¿no? Entonces yo no sé si de veras sea cierto o si sea simplemente una manera de aliarse a los miedos culturales, pues que los miedos culturales siempre han existido, ¿no? Es decir, este temor de que efectivamente vayamos a hacer mal o que hablar de estas cosas resulte grotesco, ¿no? Como dicen los señores padres de familia de la Unión de Padres de Familia, cuando pues luego el funcionario pues ya no le tocó más remedio que decir, ay no, es cierto, espérate, no sé si lo estamos haciendo bien, ¿no? Hay un malestar en algunos, y ese malestar, fíjate que yo creo que es de estas cosas que requieren mucho trabajo, ¿no? Porque para algunos la manera como estamos hablando aquí es grotesca, para algunos, ¿no? Y yo diría que habría que reflexionar bien si se siente, ¿no? que el estar abordando temas de manera directa, el estar diciendo las cosas por su nombre, el estar hablando de temas importantes para el cuidado de la salud, pero que requiere un abordaje del detalle del erotismo, del detalle de la vida sexual, es eso lo que lo hace grotesco. Y en la mentalidad de muchas personas, eso es lo que lo hace grotesco, porque la sexualidad no debe de hablarse en serio. Si fuera en la cantina y con un poquito de alcohol y con puros hombres, chistes y bromas y entonces burlas, se le quita lo grotesco, se le quita la seriedad y se le quita la información. Cosa, tan terrible. Yo creo entonces que hay que la próxima vez preparamos un programa con puros eufemismos. Eufemismos para quitarle lo para quitarle lo grotesco sí. al tema, ¿no? Y en directo, contrasentido con la nota anterior, una nota de vida y estilo, que me dio ya no me acuerdo porque no se imprimió en esta versión, pero ahorita, dice aquí, Mi cuerpo, mis derechos, campaña por derechos sexuales. La campaña Mi cuerpo, mis derechos de Amnistía Internacional busca difundir la necesidad de proteger derechos reproductivos y sexuales de los ciudadanos del mundo. Toda persona, sin importar su sexo, edad, condición social, tiene derecho a vivir sin violencia física. Esta es la premisa de la campaña Mi cuerpo, mis derechos, que lanzó hace unos días la organización no gubernamental Amnistía Internacional, con la finalidad de difundir la necesidad de proteger los derechos reproductivos y sexuales de los ciudadanos del mundo. Esta impactante campaña participó Hyaku Cho, una artista japonesa que realizó dibujos hiperrealistas sobre la piel de personas que posteriormente fueron fotografiadas. Así, el rostro de una joven se convierte en un mar de grietas, sobre el vientre de una mujer aparece un candado, sobre la espalda de un hombre pila de libros que hace alusión al derecho de estar informado. De acuerdo con cifras de Amnistía Internacional, alrededor de 1.8 miles de millones de personas alrededor del mundo están en riesgo de ser ignorados al ser ignorados sus derechos sexuales básicos. Una mujer no tiene permiso de su marido para usar anticonceptivos, un hombre agredido por la policía por ser homosexual, un adolescente al que se le es prohibido abortar. Estas son situaciones que se viven diariamente a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Quieres hacer algo para eliminar esta situación? Busquen la campaña Mi cuerpo, mis derechos, y ahí hay esto en internet, y es muy fácilmente, ahí van a ver algunas fotos muy interesantes y un video muy bonito del candado, que también estábamos tratando de ver si lo
pasábamos aquí, pero no se pudo fácilmente, la tecnología no nos dejó. Y que bueno, pues, ¿qué te parece, Verónica? Pues eso suena, aparte la frase, digamos, suena lindo, ¿no? Mi cuerpo, mis derechos. Justamente, pues tengo derecho a expresarme con el cuerpo, a conocerlo, a vivirlo, a sentir, a todo lo que implica el cuerpo. Sí, como bien comentabas, o sea, al opuesto de la noticia previa, ¿no? Y pues eso no suena grotesco, ¿no? Hablar del cuerpo, mis derechos, es desde si quiero comer, no comer, si quiero estar delgadita, si quiero cuidarme y también si quiero disfrutar, obviamente, pues toda la experiencia erótica, ¿no? Eso suena bien, yo creo que vale la pena replicar el programa, ¿no? En muchos estados. Sí, ¿verdad? Sí, suena bien. Suena bonito, sí. Bueno, va la última de las cosas del noticiero, en los últimos minutitos. Este es uno científico y es una revisión sobre el tema del programa, la eyaculación femenina y la incontinencia coital, la incontinencia de orina coital. ¿Y por qué me pareció pertinente? Me pareció pertinente porque efectivamente hay una, digamos, confusión o se empalman los fenómenos. Y fíjate que estos se pusieron a hacer una revisión. Dice, las mujeres pueden expeler varios tipos de líquidos durante la actividad sexual y el orgasmo. Sus orígenes, cantidad, composición y mecanismos de expulsión dependen de los mecanismos anatómicos y de disposiciones patofisiológicas y el grado de actividad sexual. Estos son respuestas sexuales fisiológicas, pero también pueden representar síntomas de incontinencia urinaria, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Claro. Este estudio tiende a clarificar la etiología de estas expulsiones durante el orgasmo y distinguir entre los fenómenos fisiológicos o respuestas sexuales fisiológicas y diferenciar estos fenómenos que es de eyaculación femenina de la enfermedad. Es decir, es un artículo que trata de marcar cuáles son las diferencias entre la expulsión de orina y la expulsión del líquido de eyaculación. Y lo que se pusieron a hacer fue revisar artículos en el internet y en las publicaciones científicas y pues encontraron pues un buen número de artículos. Entonces nos platica, dice, los resultados. La eyaculación femenina se manifiesta como eyaculación con una cantidad pequeñita, con unas gotitas de expulsión de líquido de la próstata femenina, que son unas... La próstata femenina hace un tiempo, por cierto, le cambiaron nombre oficialmente. Sí. Son unas glandulitas que están alrededor de la uretra y a veces son una expulsión gotita o a veces son expulsiones mayores que son como exprimidas también o a veces esas expresiones diluidas expresiones exprimidas de la próstata femenina están también diluidas y cambiadas con la orina. Todas estas gama de cosas pueden ocurrir simultáneamente. La prevalencia que ellos apuntan de la eyaculación femenina es de entre el 10 y 54% de las mujeres, o sea, hasta los datos que nos dan está bastante amplio, ¿no? Sí, 10, ¿cuánto? 10 a 54. 54. ¿No? Depende, yo creo, del estudio. Está muy amplia la gama. Amplia, sí. Pero bueno, lo que queda claro es que no es una experiencia que le pase a todas las mujeres y esto es una cosa muy importante. Y bueno, la incontinencia urinaria se divide en la incontinencia urinaria coital, es decir, que ocurre durante las relaciones sexuales, y se divide en dos, una que es la provocada por la penetración y otra que es la provocada por el orgasmo. Dice, la prevalencia de la incontinencia coital, de orina, es otra cosa, varía también mucho entre 0.02, o sea, mejor dicho, 0.2, ni 1%, y 66% también. Depende de la población que estás estudiando. La incontinencia de penetración ocurre mucho más frecuentemente y usualmente está causada por una
entidad urológica que se llama la incontinencia urinaria de estrés, ¿no? Esta que de repente hasta con la tos está escapándote un poquito de orina, ¿no? Entonces, el diagnóstico de hiperactividad o sobrereactividad del músculo detrusor, que es el músculo de la orina, esta cosa que le denominan también vejiga hiperactiva, se observa en algunas de las mujeres que tienen incontinencia orgásmica. Y bueno, incontinencia urinaria. Perdón, incontinencia urinaria orgásmica. Es que es incontinencia urinaria orgásmica. Durante el orgasmo. Que se dispara durante el orgasmo. O sea, ese es un musculito que cuando una se está haciendo pietos, una se lo contrae para que no salga justamente la orina. Entonces, así es. ¿Tienes algunas cifras por ahí? Pues esta cosa que requiere un poquitito de mucha plática, pero mira, lo que nos presenta este artículo es que de la orina vaciada y el eyaculado femenino hay diferencias bioquímicas muy claras y bueno, y diferencias de color también. De color y de olor. Y de color y de olor. Sí. Bueno, el olor no nos lo reportan aquí, pero pues ciertamente el olor es otra obviamente diferencia. Obviamente hay algunas sustancias que sabemos que son las que dan el olor. Pues sí, por ejemplo, el ácido úrico está muy presente en la orina y está ausente en la eyaculación. Claro. La urea está muy presente en la orina y en el eyaculado está presente. En el otro que está medio mezcladito, pues ahí se mezcla, ¿no? Sí. Pero cuando es las puras, el líquido de eyaculación, ese que estábamos mencionando, que no es tan abundante, ese sí tiene, por ejemplo, la glucosa está ausente en la orina, no sé que estés diabético, y en cambio sí está presente en el eyaculado, ¿no? La fructosa está presente en el eyaculado, entonces el saborcito pues debe ser dulcito. Dulzón. No, sí, pues, digo, en concreto, ¿cómo traducimos estos datos que están aquí? En decirlo rápidamente. Sí, para que cuando... Justo, te interrumpo un segundo, cuando una mujer tenga la experiencia de un eyaculado y no se asuste y sepa que es producto de una buena estimulación, de un buen estímulo erótico, de que su cuerpo funciona bien, ¿cómo distinguirlo en función de esto? ¿Qué tiene que observar? ¿De qué color está el líquido eyaculado? Ajá. De que si mancha o no mancha, ya que huele. No, para allá rápido. Pues sí, exactamente. Rápido, ¿no? Tampoco lo va a mandar a hacer un examen químico al líquido. No, digo, no, por supuesto, casi como y también tampoco le vamos a pedir las que lo series prueben. gringas que no, con el hisopo. Ahí, sí. No, por supuesto que no. Pero es muy claro, digo, la orina deja una mancha de color amarillo por lo general, tiene un olor a urea, a la otra esta que decías acá, que dan un olor intenso, un olor fuerte. Y si es un líquido transparentoso o blanquito más o menos, ¿no? Y no tiene un olor, entonces hace la diferencia y esto quiere decir que el cuerpo está funcionando bien. Ahora, yo me quedo con una duda con lo que comentabas hace rato. ¿En todas las mujeres se produce este líquido? O sea, todas las mujeres tienen estas glándulas parecidas a la... Pues que sería así como la semejanza de la próstata masculina. Todas las mujeres tenemos. Bueno, ya decimos que la eyaculación no es un fenómeno de todas las mujeres. No, pero se produce. ¿No? Pero el liquidito probablemente sí, pero en cantidades muy pequeñitas. Y probablemente. Por eso es que no se alcanza a ver, ¿no? Eso. Probablemente sí sale, pero no se percibe. Exactamente, sí. Porque las glándulas estas que se llaman próstata femenina, antes tenían otro nombre, se llamaban glándulas de Skene, ¿no? Y esas glándulas de Skene, o glándulas parauretrales, también tenían otro nombre, están todas alrededor de la uretra, ¿no? Esas glándulas todas las mujeres la tienen, y esas glándulas todas reaccionan con el estímulo sexual, ¿no? Entonces es muy posible que lo que sucede es que efectivamente ya tengamos el efecto de la cantidad y estas variaciones, pues, así como nos tenemos ahora sí que narices más chiquitas y narices más grandotas, pues también las glándulas parauretrales o próstata femenina, pues en algunas son más chiquitas y en otras son más grandes, y producen más. Y esto da estas variaciones, ¿no? Y lo importante es sí tener una apertura para que pues estas cosas primero no hagan sufrir, y segunda tampoco se conviertan en estándares nuevos, porque también el que una chava que nunca eyaculado diga,
ahora sí me voy a poner a eyacular, también puede ser que le salga el tiro al revés. Pues sí, porque más bien hay que concentrarse en la experiencia erótica. Y buscar las sensaciones. Las sensaciones, y mientras más intenso el estímulo, más, más intensa la excitación, es más probable que pueda presentarse la eyaculación, ¿no? Así es. Eso sí, entonces, fíjate, curioso, cuando comentaba con alguien que platicaríamos de este tema, casi dejó el teléfono y se sentó y dijo, ay, a ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Pero no es lo mismo que el orgasmo, ¿no? Entonces, tú la conoces, ¿de quién hablo? Entonces, bueno, justo yo creo que con esa duda muchas personas pueden no sé, probablemente están, ¿no? Como que eyaculas, no se eyacula, es el orgasmo, no es el orgasmo, como que las mujeres se eyaculan. Y digo, me parece que me pareció interesante el estar platicando, y de hecho es una mujer, ¿no?, la que me lo preguntó, porque yo creo que esa duda muchas más personas la tienen igual. O sea, pues que o se eyacula o se tiene el orgasmo, ¿no? ¿De qué se trata? Dije, no, pues son las dos experiencias. Sí. Y muchas veces está relacionada con el orgasmo, por eso es que se maneja, ¿no?, como una equivalencia de la eyaculación masculina, ciertamente, pero no siempre, ¿no? Y eso también hay que decirlo, ¿no? Porque no es una cosa que sea concurrente con el orgasmo, porque, pues mira, simplemente la anatomía de las glándulas estas y la estructura como están los genitales femeninos no son no son tan conducentes a la expulsión como sí lo son en el caso de los genitales masculinos, donde hay una como construcción más orientada a la expulsión. Esto es a la salida. Sí, a la salida, ¿no? No, que además, bueno, en el caso... Bueno, aparte queda más evidente, es más clara la salida, ¿no? No, bueno, y además en la otra realidad es que en el caso del hombre, esta función está vinculada con la reproducción, ¿no? La función de sacar el semen y echarlo para allá afuera para ver si alcanza a pegarle algún ovario, un óvulo. En el caso de la eyaculación femenina es un fenómeno que no está vinculado con la reproducción, que no tiene ninguna conexión, tiene una conexión con la experiencia placentera, ¿no? Y eso es lo que es muy interesante. El cuerpo femenino tiene muchas cosas que son nomás para el placer. Y ¿Cómo que muchas cosas? Pues tiene el clítoris y las patotas del clítoris que tiene, que van los cuernitos, ¿no?, que van todo alrededor de los labios, sí. Claro, sí. Estamos hablando de estas respuestas uretrales y prostáticas, en donde la única función de esas cosas son el placer, ¿no? Para eso están. En los hombres no somos tan afortunados, a pesar de que tenemos la fama de que estamos ahí, ¿cómo se dice?, orientados o llevados al desastre y a la perdición por el placer. No es cierto. Que pierden la cabeza por el placer. Pues sí, porque ni siquiera la cabeza del pene tiene como única función el placer, para decirlo rápido, ¿no? Fíjate, además, comparte las funciones reproductivas y, por si no fuera poco, también las funciones urinarias. ¿Qué es eso, no? Es una devaluación completa. Bueno, todo en uno, bien integrado. Está bien, ¿no? No. Ahí hay una inequidad en el diseño corporal, al cual yo protesto. No, pero sí. Mira, yo creo que lo interesante y lo maravilloso de todo esto es que ahora sí que esta historia continuará, porque nos falta conocer todavía mucho de lo que tiene que ver con la sexualidad humana, con la experiencia sexual humana, cómo funciona el cuerpo, lo que dices, para qué están conformados así la anatomía femenina, la anatomía masculina, tiene un porqué y un para qué, y pues es lo interesante, ¿no?, que cada quien desde su trinchera, los estudiosos desde un área, los estudiosos desde que empiezan a ver la conducta de las ratitas, la investigación básica, pues, ¿no? Los clínicos, pues la investigación sí en humanos, pero a otro nivel. O sea, todo eso es algo interesante que pues ahí estamos, ¿no? En avanzada, pero todavía nos falta. Todavía nos falta, y espero que siempre nos falte, porque parte de lo que es encantador es ir descubriendo cosas, ¿no? Pero a veces sí dice uno, charos, como que sí se tardaron un poco en la claridad
de estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta el 1970 quedara más o menos claro que estas cosas están conectadas, o esta parte y en los... Fíjate, yo después de estar viendo y preparando para el programa cosas, sí me dieron ganas de echar una revisada a los libros, a ver cuáles libros hablan, ¿no? Por ejemplo, los libros de sexología casi no se la pierden, ¿no? La temática de la eyaculación femenina. Pero los libros de ginecología, yo creo que hay un número todavía importante que todavía esto, como es, fíjate. O será un párrafo pequeñito, ¿no? El que le dedican. Es puro placer. O sea, el problema es que esta expulsión del líquido está asociada a la experiencia placentera, y para lo único que sirve es para evidenciar la experiencia placentera y para sentir rico, ¿no? Porque también no tiene otra función, ¿no? Entonces, todas las cosas que no tienen otra función que no sea la experiencia del placer han estado muy abandonadas en el estudio oficial, ¿no? Por ejemplo, digo, ya nos acabó el programa, pero a veces nos echamos un programa del clítoris, ¿no? El clítoris. De la historia del conocimiento del clítoris. También pensé es una que de cosa, la historia del clítoris. Pues la historia del clítoris no, porque la historia del conocimiento. Del conocimiento. Eso es una cosa impresionante. Algunas cosas tienen 20 años de haberse descrito, y menos ahora con las técnicas. Algunas de las cosas van quedando claras ahora con las técnicas nuevas de hace 10 años, 15 años, ¿no? No puede ser posible, ¿no? Pero bueno, así es. Así es, entonces eso es algo que sabemos que existe, pero todavía nos falta completar el conocimiento de la eyaculación femenina. Así que todos los que nos escuchen y las que nos escuchen, si tienen la experiencia de vivirla y de compartirla con sus parejas, simplemente disfrútenla y procúrenla, porque forma parte de, pues sí, del conocimiento del cuerpo y de saber que, pues decías, es una experiencia placentera, pues, ¿no? Que todo está funcionando bien. Y bueno, pues sí, ya el tiempo nos alcanza mientras no sea el destino, como la película, ¿la viste? Cuando el destino nos alcanza. Sí, como no la había visto, sí, cosa más terrible, y a cualquiera espanta. ¿Cómo se llaman las galletitas verdes? Soylent Green. Sí, aquí la próxima vez vamos a tener unas galletitas en la mesa. Aquí nos va a tener Jaime unas galletitas esas verdes, ¿no? Para los o si no, unas para los que somos vegetarianos. Unas de hojitas. Sí. Bueno, pues había de las otras, había Soylent, ya no me acuerdo. La historia fue ya hace algún tiempo, la película ya tiene sus años, a ver si la rescatamos por ahí. Y lo que pasaba es que las galletitas verdes eran las que eran producidas con los cadáveres. Con los humanos. Que se morían, los que decidían morirse. Entonces iban ahí a procesarse y entraban sus componentes en el Soylent Green. Y las otras pues eran más fáciles de producir, pues mucho menos buscadas por la población. Sí, entonces aquí la próxima vez tendremos galletitas aquí en cabina. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Ever nos escucha en su celular, esperemos. No, sí, también Aleska, que estuvo conectada por aquí. También estuvo Caroline, con seudónimo MIMF. Gracias por escucharnos. Y los que están escuchando también sin haberse conectado, muchas gracias, anímense, compartan sus experiencias. Y bueno, pues tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Aquí nos encontramos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto.